Muy bien, tenemos acá el siguiente problema con lo que son circuitos trifásicos, en el cual el enunciado indica que en el circuito calcular como inciso A los fasores de tensión de línea, tanto la tensión de línea URS, la tensión de línea UST, la tensión de línea UTR, ¿ya? Entonces, como inciso B también me indica que los fasores de corriente de fase, la corriente IRS, la corriente ITR, y como inciso C los fasores de corriente de línea IR, IS y T, ¿no? Para lo cual el problema nos da el siguiente conexionado de circuito, ya en el cual está conectado estas de acá a un circuito o una fuente trifásica, en el cual tengo los siguientes datos que me da primeramente lo que es el módulo de la tensión de línea, en este caso 3 por el módulo de la tensión de línea, voltios, y también nos dice que tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿no? Obviamente esa frecuencia va a ser la misma para todo el circuito, ¿no?, en el cual está trabajando. Y también me indica que la secuencia con la cual va a operar a través de lo que son la fuente trifásica es una secuencia directa, ¿no? Muy bien, entonces acá lo que podemos ver es solamente estas dos cargas, en este caso dos cargas, en el cual tiene está representado más bien en esta primera carga en su forma fasorial, ¿no? 380 ángulo de fase 0 grados. Entonces, por lo que se ve, esto simplemente es una impedancia resistiva, ¿no? O es un elemento resistivo, nada más. Y en la parte baja también tenemos la misma carga con el mismo valor. Entonces tenemos acá dos cargas resistivas, nada más, ¿no? Ahora, en lo que se ve también es que esto de acá, este circuito no tiene ningún tipo de conexionado, es decir que no se va a asemejar a ninguna estrella, ninguna delta, ¿ya? Si en caso de que se asemejara a una delta, pues acá tendría que haber una carga más, ¿no? Una carga en el cual cierre el circuito y tendríamos un conexionado en delta o en estrella, ¿no? Muy bien. Para lo cual, para poder entender un poquito mejor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este circuito tal como está lo vamos a redibujar, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos redibujar, pues vamos a entender de una mejor manera, ¿no? O vamos a ver. Entonces acá vamos a decir que esto de acá, para mí, pues va a ser simplemente R, ¿ya? En este caso va a ser R', y esto de acá lo voy a representar con S', y en este de acá lo voy a representar con T', ¿no? Solamente estoy representando para poder hacer el redibujado, ¿no? Muy bien, entonces de R a R', pues se tiene una línea, ¿ya? Una línea en el cual pues esta es esta, ¿no? Ahora en la parte baja también se tiene un conductor que va desde la fuente trifásica, desde S hasta lo que es la carga, ¿no? En S'. Entonces se tiene esta situación. Entonces ahí está, ¿no? Más o menos por acá. Ahora lo que se puede ver es lo siguiente. Entonces tenemos esta situación. Ahora la parte baja D, que va a estar más o menos así, ¿ya? Ahora entonces acá pues esto va a ser estos puntos, es donde se va o está conectado lo que es la fuente trifásica. En este caso no está dibujado en este circuito, pero sabemos que acá va a estar una fuente trifásica, ¿no? Entonces la línea R, la línea S y la línea T, ¿ya? Muy bien, entonces acá en este punto pues va a haber, hemos indicado R', acá va a haber S', y sobre este punto va a haber T'. Muy bien. Entonces podemos ver, si nosotros estamos redibujando el circuito, entre R' viene por acá y T' hay una impedancia resistiva. Entonces podemos hacer ese dibujado desde este punto hasta acá,
que nosotros hemos puesto, se tiene esa impedancia. Entonces esto tiene un valor de 380, ángulo de fase 0 grados. Ya. Ahora podemos ver que entre R' y S', que se trata de las cargas, ya, o sea, esta parte ya representa lo que es la carga, y esta parte de acá entre RST pues va a representar lo que es la fuente trifásica. Ya por eso he marcado con prima S' para que esa representación, aunque no es necesario, ¿no? Y ya hemos indicado que entre R' y S' pues se tiene una conexión, y en esa conexión se tiene una impedancia resistiva. Ya en esta impedancia resistiva pues tiene el mismo valor que la otra impedancia. Entonces tiene este valor, ¿no? 380, ángulo de fase 0 grados. Muy bien. Ahora, como podemos ver, entre S' y T' no hay ninguna conexión. Si lo hubiera, en este caso estaríamos tratando con un circuito trifásico en conexión delta, ¿no? Con carga conexionado en delta, ya, o en estrella. Pero en este caso entre S' y T' no hay nada, está vacío. Entonces pues no sería el tal caso, ¿no? Pero sí tiene una carga, ya, o estas dos cargas. En este caso estas dos cargas o estas impedancias son simplemente puro elementos resistivos, ya. Muy bien. ¿Y qué cosa nos está pidiendo? Nos está pidiendo primeramente los fasores y la tensión de línea. Entonces nos dice la tensión URS. Entonces nos está pidiendo esto de acá, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer de esta manera. A ver, con color rojo tal vez. A ver, vamos a hacer esto. Nos está pidiendo esto y nos está pidiendo entre tensión de línea, ¿no? O sea, las tensiones de línea se miden entre la línea R y la línea S, la línea S, la línea T, y la última sería la línea RT, ¿no ve? O entre TR, ya. Entonces sería desde acá, ¿no? Okay. Entonces esos, ¿no? Esos conexionados. Ahora también nos está pidiendo lo que es, acá podemos ver los corrientes o los fasores de la corriente de fase. En este caso, estos corrientes de fase pues están referidos a lo que son la carga, ¿no? O sea, la carga. En este caso pues podemos ver que la corriente de fase entre RS, o sea, entre este punto R y S, ¿no ve? Entonces por la forma en que me está dando el problema, RS me está indicando, entonces la corriente pues va a tender a fluir de esta manera, y me está diciendo de R a S. Ok, ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora la otra corriente de fase que va a circular por la carga, ya, por la carga esta de acá, pues va a ser la corriente ITR, o sea que de T hacia R. Entonces la dirección de la corriente pues va a ser en este sentido. Ok, listo. Ahora podría haber acá una corriente, ¿no? Si fuera una estrella completa, ¿no? O al menos hubiera sido una estrella, ¿ya? En este caso, como el circuito no es una estrella o una delta, en este caso, perdón, un triángulo, ¿no? Un triángulo o una delta, que son lo mismo, ¿ya? Entonces no hay ninguna corriente que va a circular por acá, ¿ya? Y lo podemos notar, ¿no? En el enunciado, que no nos está pidiendo nada de eso, solamente nos está pidiendo estas dos situaciones que son de fase, ¿no? Que circulan por las cargas. En este caso, ahí está, ¿no? Ahora, para el inciso C nos pide los fasores de la corriente de línea, ¿ya? Entonces las corrientes de línea son estas de acá, que ya estaban acá, ¿no? I, R, I, S y T, ¿no ve? Entonces también debemos de calcular esta corriente IR, esta corriente IS y esta corriente IT,
Muy bien, entonces para ello, para poder resolver todos los incisos, y pues vamos a aplicar, pues vamos a hacer análisis por mallas, ¿ya? Eso vamos a hacer. Y para poder analizar lo que es por mallas, se debe tener en cuenta que debemos de cerrar el circuito. Pero de acá podemos ver una situación, que podemos cerrar el circuito y hacerlo análisis mediante mallas, o tratar como si fuera un circuito monofásico, ya como si fueran circuitos monofásicos, y analizarlos por mallas. Entonces podemos cerrar esas dos tensiones de acá de línea, tanto de RS que cerramos acá, y la segunda tensión de línea pues vamos a dar con ST. Entonces vamos a utilizar ese criterio para poder resolver aplicando lo que son mallas, ya. Entonces acá pues vamos a tener eso, ¿no? Muy bien. Entonces ahí, y lo otro sería conexionarlo ahí. Muy bien. Entonces acá pues vamos a decir que la tensión de línea que nosotros vamos a necesitar pues va a ser RS, y la otra tensión de línea pues va a ser ST. Hasta ahí, ¿no? Ahora, haciendo el cierre del circuito con estas tensiones de línea, pues nosotros podemos analizar mediante mallas. Entonces nosotros nos podemos hacer el siguiente análisis, que nuestra malla pues va a circular en este sentido y lo vamos a denominar como corriente de malla 1, y la siguiente pues va a circular en ese sentido y esto lo podemos denominar como corriente de malla 2. Ahora lo que necesitamos es este de acá, ¿no ve? Las tensiones de línea para poder analizar mediante lo que hemos planteado, el método de mallas. Entonces acá debemos de conocer estas tensiones de línea. Entonces acá vamos a encontrar primeramente lo que es tensiones de línea, ¿ok? Y para lo cual el problema solamente me indica que tengo como dato el módulo de las tensiones de línea, ¿ya? En este caso, como no tenemos ninguna referencia para poder analizar, o sea, no nos está indicando ninguna referencia, como algunos ejercicios nos podría indicar, una referencia tal, comenzar por teniendo el voltaje de fase con un cierto módulo, un cierto ángulo de referencia, o comenzar por una tensión de línea con un cierto módulo o un cierto ángulo de desfase, ¿no? No nos está indicando eso, solamente nos está dando que es secuencia directa o secuencia positiva, en otras palabras, y el módulo y la frecuencia. Entonces para eso nos vamos a valer del diagrama fasorial de las tensiones de línea y tensiones de fase que tiene un circuito o una fuente de red trifásica, ¿no? En este caso podemos hacer eso, ¿ya? Entonces si nosotros tenemos esta situación, en este caso vamos a tomar esta situación ahí, y esto ahí, y esto ahí, para lo cual nosotros podemos decir que esto de acá pues va a ser R, ya, esto de acá pues va a ser T, y esto de acá pues va a ser S, ya. Entonces la secuencia que me está dando es una secuencia positiva o directa, ya, eso creo que entiendo. Entonces esta R sobre este punto de acá es mi neutro, ¿no? Es de acá, es el punto neutro, si fuera un circuito con conexión o disposición de neutro, ¿no? Pero en este caso no lo tiene, entonces, pero vamos a referenciar ahí, ¿no? El punto, ¿ya? Entonces acá
R y esto de acá pues representan lo que es tensiones de fase, ya esto. Entonces acá vamos a decir que la tensión R, la tensión UT, la tensión US son tensiones de fase. Ahora, como podemos ver, acá son esas tensiones de fase, ¿no? Y lo siguiente, pues vamos a representar con otro color lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando son las tensiones de línea. Entonces, la tensión de línea pues está conectado entre lo que es una línea R y una línea T, ¿no ve? Eso hemos quedado, acá podemos ver, ¿no? Entre línea R y línea T, ¿no ve? Entonces tendría esta conexión. Entonces esto de acá lo vamos a hacer un poquito más ahí, ¿no? Y ahora esto pues va a ir ahí, ¿no? Ahí está. Y estas flechas rojas que nosotros estamos marcando son los que nos va a indicar lo que son las tensiones de línea, ¿no? Entonces la línea, esta flecha de acá va a representar lo que es la tensión de línea entre URS, ¿ya? Entonces esto va a ser la tensión de línea URS. Esta otra tensión de línea nosotros vamos a representar como URT, ¿ok? O UTR, ¿no? Me estoy confundiendo por la forma del vector que está apuntando, ¿no? Ahora, ahí nos lo ponemos, ¿no? Ahora, esta de acá, pues va a ser UTS, ¿no? O UCT, mejor dicho. ¿Ya? No lo vamos a poner un punto, ya simplemente ahí le estamos poniendo, ¿no? Muy bien. Lo que nosotros queremos para poder resolver el circuito pues es esto, ¿ya? Es URS, UTR, UCT, ¿no ve? UST, ¿ya? Entonces, para ello pues podemos partir de la siguiente manera, ¿ya? Podemos ver que la tensión de línea UST va a tener esta referencia, ¿no ve? Por la forma del vector, entonces va a ser UST, va a ser igual a ¿qué? Al módulo. Al módulo de tensión de línea pues ya lo tenemos de dato, acá está 380 voltios, entonces 380 voltios. Ahora el ángulo de fase, por la forma que hemos planteado nuestro diagrama fasorial de lo que son tanto de tensiones de línea y tensiones de fase para este circuito, que no nos ha proporcionado ninguna referencia, ya les he indicado, esto yo lo estoy haciendo a lo que se tiene. Entonces pues la tensión de línea UST pues podemos ver que está en un ángulo de 0 grados, entonces ahí está, 0 grados. Entonces ya tengo la primera tensión de línea obtenida a través de esto. A ver, ahora lo que vamos a hacer simplemente es, como estamos en una secuencia directa, pues simplemente vamos a sumar 120 grados y restar menos 120 grados respecto a esta tensión de línea ST, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos? Hemos obtenido esta tensión de línea ST. Ahora, ST va a ser nuestra referencia con la que vamos a trabajar y encontrar las demás tensiones de línea. Entonces acá podemos poner ese criterio. Entonces vamos a partir de esta referencia que hemos encontrado ahora a través de nuestro diagrama fasorial de tensiones de línea y tensiones de fase. Entonces, como es una secuencia positiva o secuencia directa, vamos a indicar que para la tensión de línea, en este caso va a ser RS que nos falta, y la tensión de línea en su forma fasorial TR. En este caso, como se trata fuentes trifásicas, y las fuentes trifásicas son un sistema, o sea, son redes trifásicas, las fuentes son en sistemas equilibrados, ¿ya? O sea, siempre van a ser balanceados, ¿ya? O sea, entonces, si nosotros estamos indicando que va a ser un sistema trifásico balanceado en las fuentes,
pues los módulos van a ser las mismas para todos. Por eso acá el problema no me especifica para cuál va a ser esta tensión o este módulo de tensión de línea, ¿no ve? Entonces, como son fuentes trifásicas, y las fuentes trifásicas siempre van a ser balanceadas o equilibradas, a eso me refiero, ¿ya? Entonces acá el módulo no va a cambiar, 380 voltios. Ahora lo que sí va a cambiar va a ser un desfasaje de 120 grados, porque es un circuito trifásico, y un circuito trifásico se tiene un desfasaje tanto en tensiones de fase como en tensiones de línea de 120 grados. Ahora, ¿cómo encuentro esto de acá? Pues me fijo y por esto de acá, por la secuencia que me está dando. Obviamente si acá me dieran una secuencia negativa, entonces hubiera cambiado el desfasaje, o sea, en URS y en TR hubieran sido cambiados, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Pero como no está diciendo secuencia directa, pues vamos a partir de eso, ¿ya? Entonces ya tenemos referencia. De esta referencia pues vamos a sumar o vamos a restar 120 grados. Incluso acá nos facilita que va a ser 0 grados, ¿no ve? Entonces simplemente va a ser más menos 120 grados para con. Ahora para la tensión de línea RST 380, que es este punto de acá, esto de acá, podemos ver que se va a sumar, ¿no ve? ¿Cuánto se va a sumar? Pues va a ser igual a más 120 grados. Entonces esto va a ser 120 grados de desfase, ¿no? En voltios, a través de esta referencia, porque UST es esto de acá, pero para encontrar la tensión de línea, que es URS, pues se tiene que sumar 120 grados, ¿no ve? Eso se puede ver a través del diagrama fasorial. Ahora, para la tensión de línea TR, podemos ver que podemos tener en cuenta que esto de acá se va a restar menos 120 grados. Menos 120 grados respecto a la tensión de línea ST, ¿ya? Entonces, esta tensión de línea UTR, podemos verlo acá, va a tener un desfasaje de 120 grados negativos respecto a lo que es la tensión de línea ST, ¿ok? Entonces, a través de este diagrama podemos encontrar estas tensiones de línea, ¿ya? De línea que nosotros vamos a necesitar para poder operar el circuito. En este caso, solamente vamos a necesitar lo que es la tensión de línea URS y la tensión de línea UST, porque nosotros vamos a hacer el malla cerrando el circuito con estas fuentes, ¿no ves? De línea o tensiones de línea, y analizar lo que es eso. Ahora entonces ya tendríamos respondido al inciso A. Solamente era hacer esto, ¿no ves? Esta diagrama y sacar de ahí, ¿no? Porque acá nos está dando ya los módulos. Entonces ahí está, ¿no? Ahora vamos a obtener lo que son para obtener tanto B y lo que es el inciso C, pues vamos a hacer lo que es el análisis de las mallas, ¿ya? Entonces, para ello pues vamos a emplear lo que es analizando por mallas. Muy bien. Ahora, la polaridad que se va a poner, pues acá, en este caso no es una polaridad, ¿no? Porque estamos en corriente alterna, ¿no? Circuitos trifásicos trabajan siempre en corriente alterna. Entonces acá se va a poner lo que es un signo para poder representar y analizar el circuito. Entonces vamos a poner acá un signo positivo, acá un signo negativo, y acá vamos a poner esta relación, ¿no? Un signo positivo y un signo negativo, ¿ya? Entonces, según a la relación de estos signos que vamos a tener sobre estas tensiones de línea, pues vamos a analizar lo que es esta o este es malla, o estas mallas de acá que tenemos, ¿no? Estas corrientes de malla, ¿ya? Entonces, acá pues vamos a tener en cuenta, si nosotros analizamos lo que es la malla 1, vamos a tener lo siguiente, ¿no? En este caso, pues está ingresando
por el signo negativo, entonces la tensión pues va a ser la tensión de línea URS, ¿no ve? Y la tensión de línea URS tiene este valor en fasor, ¿no ve? Entonces tiene 380 ángulo de fase 120 grados. Entonces acá pues como está la corriente está ingresando por el signo negativo, entonces va a ser menos 380 ángulo de fase 120 grados. ¿Ya? Ahora acá pues viene y nos topamos con esto de acá, ¿no ve? Esta impedancia resistiva. Entonces podemos decir que esto va a ser igual a más 380 multiplicado por la corriente de malla I1 restado sobre la corriente de malla I2. Entonces I1 menos I2. Ahora acá pueden poner o no lo que es esto de acá 0 grados, porque eso no importa, ¿no? Entonces porque como es una impedancia resistiva, entonces es un elemento resistivo puro, ¿no ve? Entonces por tanto yo lo estoy dejando así, ¿no ve? 380, solamente estoy poniendo el módulo entre lo que es la relación de esta corriente que pasa por acá, ¿no ve? Esta relación de acá. Entonces esta relación de corriente me dice que va a ser igual a I1 menos I2, ¿no ve? Por lo que estoy analizando en la malla 1, ¿ya? Ahora vengo y veo que no tengo nada más. Entonces esta primera ecuación obtenida de la malla 1 lo igualo a 0, ¿ya? Por lo tanto acá me va a quedar lo siguiente. Entonces va a ser igual a 380 por la corriente I1 menos 380 por la corriente I2. Todo esto igual a 380 ángulo de fase 120 grados. Acá pues obtengo lo que es mi ecuación 1, analizando lo que es la malla 1, ¿ya? Ahora voy a analizar la siguiente malla, que es la malla 2, ¿no ve? La corriente de malla 2. Entonces si analizo lo que es la malla I2, voy a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces partiendo de acá de la tensión de línea ST, entonces puedo ver que mi asignación de dirección de corriente de malla está ingresando por el signo positivo a lo que es la tensión de línea ST. Entonces la tensión de línea ST pues tiene 380 ángulo de fase 0 grados. Entonces acá pues va a ser menos 380 ángulo de fase 0 grados. Bueno, eso lo estoy poniendo solamente para poder indicar, ¿no? De cuál me estoy refiriendo ya en esto, aunque tampoco lo hubiera puesto, ya, o quizás lo borro, no hay problema, ¿no? El resultado va a ser lo mismo. Entonces ahí está, menos 380, ya. Entonces tenemos acá, venimos acá y nos topamos con esta impedancia resistiva, ¿no? Y esto va a ser igual a más 380. En este caso, como estoy analizando sobre la corriente de malla I2, pues va a ser I2, en este caso, la relación de corrientes I2 menos lo que es la corriente de malla I1, ¿no ve? De la malla que está al lado, ¿ok? Eso pueden revisarlo en los videos de lo que son método de mallas, porque se tiene esta relación, ¿no ve? I2 menos I1, ¿no ve? Está en los videos anteriores con lo que son circuitos en corriente continua, ¿ya? Muy bien, entonces ya se tiene acá sobre esta impedancia este análisis, ¿no ve? Entonces venimos y nos topamos ahora con esta otra impedancia. Entonces esta otra impedancia pues simplemente va a ser más 380. En este caso sobre esta impedancia fluye solamente una sola corriente, ¿no? En este caso fluía dos corrientes, por eso se tiene esta relación, ojo, ¿no? Entonces esta corriente de malla I2 simplemente va a fluir una sola corriente, entonces va a ser 380 por I2. Ahora todo esto igual a 0, porque podemos ver que no tiene nada más y llegamos a lo mismo o al punto de partida. Ok, entonces todo esto igual a 0. De acá podemos tener en cuenta que esto va a ser igual 380 menos I1, ¿no ve? Entonces va a ser menos 380
I1, ¿no? Ordenando I1 y 2, ¿no ve? Entonces acá tenemos esa situación. I1 de acá estamos yendo a multiplicar, va a ser esto, ¿no? Negativo, ¿ok? Ahora lo siguiente que vamos a ver pues va a ser esto. I2 tenemos dos parámetros, ¿no ve? O sea, en este caso sería esto y esto, ¿no? Entonces haciendo términos semejantes va a ser la suma de estos dos, 380 más 380, ¿no ve? Entonces la suma de eso con términos semejantes pues nos va a dar que va a ser igual a 760. En este caso lo aclararé un poquito, va a ser esto, ¿no? 760 y 2, y todo esto igual a menos 380, ¿ya? Entonces en este caso pues acá nos estamos confundiendo, ¿no? Sería más 380, ¿ya? Esto pasa al otro miembro, ¿no? Lo que es la fuente. Y acá tendríamos lo que es la ecuación 2. Entonces de acá resolviendo estas dos ecuaciones y haciendo un sistema de ecuaciones o una matriz, podemos obtener lo que es tanto el valor de la corriente de la malla I1 y tanto el valor de la corriente de malla I2. Entonces para ello pues vamos a obtener esa situación. Si nosotros hacemos y relacionamos a través de una matriz, vamos a tener esto, ¿no ve? Entonces de la primera ecuación vamos a obtener que en la corriente I1 va a ser 380, simplemente 380, y en la segunda pues va a ser menos 380 en I2, ¿no ve? Ahora acá en la segunda ecuación pues va a ser 380 igual, pero menos 380, y lo que es en I2 760, ¿no? 762. Haciendo esta relación matricial, entonces esto va a ser I1 que nosotros queremos encontrar y I2, ¿no? Y todo esto igual a lo que es a la primera ecuación, 380 ángulo de fase 120 grados. Entonces 380 ángulo de fase 120 grados. Ahora en la ecuación 2 está igualado a 380, ¿no? Que era ángulo de fase 0 grados, entonces no se lo estoy anotando, ¿no? Entonces si nosotros resolviendo esta matriz 2 por 2 en este caso, que efectivamente esta matriz me está diciendo que está bien, ¿no? Nuestro análisis, porque acá tengo acá 380, acá entonces la diagonal principal generalmente cuando está bien se debe sumar, y la diagonal en este caso, o perdón, lo que son estos extremos, entonces tiene signo negativo, ¿no? Entonces de acá podemos, resolviendo este sistema matricial de 2 por 2, podemos obtener la corriente I1, la corriente I2. Quiero café. Entonces para ello nos vamos a valer de una calculadora que podemos emplear para poder resolver esta matriz. Entonces acá primeramente voy a configurar lo que es a grados, ya, para poder resolver. Ojo, tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que tenemos ya configurado, pues vamos a introducir lo que es esa matriz, ¿no? Que en este caso va a ser 380, acá va a ser menos 380, y acá va a ser menos 380, y acá 760, ¿no? Muy bien, y tenemos toda esta parte de acá ya introducida, y vamos a lo que es introducir esta parte, ¿no? Entonces va a ser 380 módulo y ángulo de fase 120 grados, ¿no? Y acá pues simplemente va a ser 380, y teniendo esto lo dividimos con esto y nos tiene que salir esas dos corrientes de malla que nosotros estamos queriendo obtener. Ahora en este caso podemos ver que está representándonos la calculadora en su forma rectangular, ¿no? En este caso, pero nosotros queremos en su forma
fasorial, ¿no ve? Entonces ahí está. Entonces para la corriente, en este caso la corriente I1 nos dice que tenemos el valor, en este caso el valor, acá se lo vamos a 1.73 con dos decimales, entonces vamos a decir que la corriente I1 tiene 1.73, ángulo de fase 90 grados. Entonces 90 grados, esto en amperios, ¿no? Y ahora la corriente de la malla I2 nos dice que tiene 1, en este caso sería de la corriente de malla I2, ¿no? 1, ángulo de fase 60 grados, si no me equivoco, ¿no? Sí, 60 grados. 60 grados, en este caso amperios. Entonces solamente hasta ahora hemos obtenido las corrientes de malla, pero con esas corrientes de malla pues es suficiente para poder calcular o encontrar el enunciado B y el enunciado C. Entonces primeramente pues vamos a calcular el enunciado B. Entonces acá pues vamos a decir que en este caso pues vamos a encontrar lo que es las corrientes de fase, ¿no ve? Entonces, la primera corriente de fase que vamos a encontrar pues va a ser IR. Ojo, recalcar que esto va a ser sobre la carga, ¿no? Entonces IS. Ahí tenemos, y necesitamos encontrar lo que es la corriente de fase ITR. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos ver que la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2, teniendo sus valores, ya hemos indicado que podemos calcular la corriente IRS. Entonces la corriente IRS de fase, ya en este caso pues va a estar circulando por acá y va en esa dirección, ¿no ve? Que va de R' a S'. Entonces la relación se escribe de esta manera, ¿no ve? Entonces busco y veo qué corriente de malla está yendo en la misma dirección que esta corriente de fase IRS que circula por la carga. Entonces pues va a ser I1 menos I2, ¿no ve? Porque veo que la corriente de malla I1 está primeramente con la misma dirección que la corriente de fase IRS, ¿no? Y lo que está yendo en contra pues es la corriente de malla I2. Entonces, teniendo estas dos relaciones, podemos encontrar lo que es la corriente de fase, en este caso que circula por esta impedancia, ¿no? IRS. Entonces solamente reemplazamos esos valores en la calculadora y tenemos lo que es el valor de la primera corriente de fase. Entonces acá vamos a decir que va a ser 1.73 menos, en este caso sería, nos falta poner el ángulo de fase, sería 90 grados menos la corriente de malla I2, en este caso va a ser 1, ángulo de fase 60 grados, y tenemos el primer valor de lo que es la corriente de fase de la carga, en este caso 0,99. entonces lo vamos a poner directamente como 1, ¿no ve? Entonces podemos poner el módulo, vamos a asumir que es 1 haciendo el redondeo, y esto va a ser ángulo de fase 120 grados, ¿no ve? Entonces 120 grados amperios. Entonces ahí tenemos la primera corriente de fase IRS que circula por esta impedancia, o sea, en la carga, ¿no? Ahora lo que vamos a encontrar pues va a ser ITR. Entonces ITR podemos ver que va, es esto, ¿no ve? Que va de T hacia R, tiene esta dirección. ¿Cómo podemos calcular eso? Pues como bien sabemos es sola corriente que circula por acá, y esa corriente ITR pues va a ser la misma que la corriente de malla I2, ¿no ve? Solo que podemos ver que va a estar en sentidos opuestos, ¿no ve? Se puede ver eso acá, ¿no ve? Esto está hacia esta dirección, y la corriente de fase, ya, corriente de fase que circula por esta impedancia está yendo en la otra dirección. Entonces podemos decir que si nosotros queremos calcular la corriente de fase ITR, solamente hay que restarlo
menos, porque están en sentidos contrarios a la corriente de malla I2, ¿no ve? Porque en valores son iguales, ¿ya? Entonces, teniendo ese criterio, pues simplemente va a ser igual a menos, acá lo ponemos eso, menos la corriente de malla I2 que tiene este valor. Entonces acá podemos encontrar que la corriente de fase de la que circula por esa impedancia va a ser igual a esta relación. Obviamente va a cambiar, ¿no? El signo hace que cambie lo que es nuestro fasor, ¿no? Entonces en este caso pues va a ser esto, ¿no ve? Entonces va a ser 1 ángulo de fase menos 120 grados. Entonces esto va a ser su módulo para esa corriente de fase. Va a tener un módulo de 1 y un ángulo de fase de menos 120 grados amperios. Entonces ya tenemos calculado la primera corriente de fase o la segunda corriente de fase que tiene esta impedancia, ¿no ve? Entonces el inciso B que nosotros o que a nosotros nos estaba proponiendo que calculemos, ya lo tenemos calculado, ¿no? Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es el inciso C, que nos está pidiendo los fasores de la corriente de línea de estos tres, ¿no ve? IR, IS y T. Para lo cual pues vamos a indicar pues calculando las corrientes de línea. Entonces, las corrientes de línea podemos ver lo siguiente. La corriente de línea IR pues va a ser lo mismo que la corriente de la malla I1, ¿no ve? Además en sentido son iguales, ¿no ve? Van en el mismo sentido, entonces por tanto simplemente podemos asumir el criterio que la corriente de línea IR, en este caso me estoy olvidando poner estitos, ¿ya? Que indican que es un vector, ¿ya? Un vector complejo en su forma fasorial. Entonces esto va a ser igual a la corriente de malla I1, ¿ya? Y esto tiene un valor de cuánto era. Entonces la corriente de malla I1 tenía, pues en este caso también me faltaba poner esto, ¿no? La corriente de malla I1, acá podemos ver esto que tiene 1.73 de módulo y un ángulo de fase de 90 grados amperios, ¿no? Ahora vamos a calcular la corriente de malla, o perdón, lo que es la corriente de línea IS. Entonces para ello pues vamos a indicar lo siguiente, ¿no? IS. Ahora acá pues simplemente podemos hacer este criterio, ¿ya? Entonces para la corriente de línea IS pues podemos ver que para obtener esta corriente de línea simplemente podemos restar al valor de IRS, porque podemos ver que esta corriente de línea IS va a ser la misma que la corriente en este caso que la corriente de fase que circula por la carga, pero podemos ver que la corriente de fase que a mí me ha propuesto encontrar es entre R y S, o sea, entre R hacia S, ¿no ve? Entonces solamente podemos restar esta corriente de línea, que podemos ver que el valor va a ser el mismo, ¿no? Porque podemos ver que viene solamente en direcciones opuestas. O podemos hacer también haciendo la relación que la corriente de línea IS está yendo en esa dirección, entonces tomamos lo que es la corriente de malla que está yendo en la misma dirección, en este caso va a ser I2 y lo restamos con I1, haciendo el criterio anterior, ¿no ve? Por cualquiera de los dos tiene que salir, ¿ya? Entonces vamos a utilizar simplemente el criterio de lo que es las relaciones de corriente cuando se trata de dos mallas, ¿no ve? Que circulan dos corrientes de malla sobre una corriente, ¿no? Que está por acá, que es la corriente de línea, ¿ya? Entonces vamos haciendo este criterio, podemos decir que la corriente de línea IS está en esta dirección, repito, entonces la misma
Entonces la corriente de malla que está en la misma dirección pues es la corriente de malla I2. Entonces ahí tenemos I2 menos la corriente de malla que está en contra pues es I1. ¿Ok? A diferencia de lo que hemos tomado anteriormente, ¿no ve? ¿No ve? Esta corriente de fase de la carga que está circulando por esta impedancia nos está pedido o nos está propuesto que encontremos con esta otra dirección. Por esta razón ha intercambiado las corrientes de línea, o perdón, las corrientes de malla. Primero era I1 menos I2, en este caso va a ser I2 menos I1, ¿no ve? Entonces ya hemos indicado que habría dos maneras. Uno simplemente es aumentarle un signo a lo que es la corriente de fase de la carga IRS, porque en valores es lo mismo, ¿no ve? O haciendo la relación también, como estamos haciendo ahorita en este caso, ¿ya? Si hacemos esa relación, ¿cuánto nos sale? En este caso, pues simplemente era anotar la corriente I2 era 1, ángulo de fase 60 grados, menos 1.73, ángulo de fase 90 grados. ¿No ve? En este caso nos tiene que salir un valor de 1, un ángulo de fase de menos 60 grados. Entonces va a ser igual a 1, ángulo de fase menos 60 grados, y esto sería su respuesta de la corriente de línea IS. O la otra manera que hemos sugerido es simplemente que IS va a ser igual a ¿qué? A menos IRS, que es la corriente de fase de la carga. No habíamos indicado por qué. A ver, se puede notar incluso acá en el esquema del circuito, ¿no? Que está redibujado, ¿ya? Entonces, si hacemos esta operación, pues va a ser menos el valor que hemos obtenido era 1 ángulo de fase 120 grados. 1 ángulo de fase 120 grados. ¿Ok? Entonces, si hacemos este cálculo, nos tiene que salir este mismo valor, ¿no ve? Entonces va a ser igual a menos 1 ángulo de fase 120 grados. ¿Ok? Y efectivamente nos sale ese valor, 1 ángulo de fase 60 grados, ¿no ve? Entonces haciendo uno del otro, que es lo mismo, ya, entonces va a ser igual ángulo de fase menos 60 grados, ¿no ve? Y se puede ver así. Pueden hacerlo de esta manera o pueden simplemente ya tomar con ese mismo valor y aumentarlo solamente un signo, ¿ya? Muy bien. Entonces acá ya tenemos la corriente de línea IS. Ahora la corriente de línea IT es muy fácil, ¿no ve? Entonces, porque ya incluso ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces la corriente de línea IT va a ser igual simplemente a la corriente de fase que circula por esta impedancia, que era ITR, ¿no ve? ITR, ahí está, ¿no ve? Entonces podemos ver que esta corriente de línea viene y llega acá, no cambia, no hay ninguna derivación de ningún de ningún elemento que puede estar conectado, ¿no ve? Entonces va a ir simplemente en serie hasta llegar a este punto. Ahí ya se deriva tanto en la corriente de línea IR y tanto en la corriente de fase que circula esta carga IRS, ¿no ve? En este caso no hay ninguna derivación, sigue nomás la corriente. Entonces pues va a ser igual esta relación, la corriente de línea IT pues va a ser igual a la corriente de fase que circula por esta impedancia ITR. Entonces acá podemos decir que esto va a ser igual a ITR. Por tanto, esto, ¿cuánto era el valor anterior que hemos calculado? Pues va a ser 1 ángulo de fase menos 120 grados, ¿no? Entonces 1 ángulo de fase menos 120 grados amperios. Entonces acá tenemos calculado todas las respuestas de los incisos que nos ha propuesto el enunciado, ¿no ve? Entonces acá pues va a ser, esto va a ser la respuesta para este problema. Muy bien, entonces sería hasta otro video, ¿ya? Muchas gracias, espero que les haya ayudado.